El día de hoy, bueno, ayer realmente tuvimos el gran honor y el grandísimo placer de platicar con uno de los personajes más importantes del teatro, por lo menos en lo que a mí respecta. Este personaje desde hace ya más de 25 años nos ha llevado de la mano para vivir experiencias de miedo, terror y comedia. También nos ha brindado su visión y dirección en más de 30 obras, algunas en las que también actúa. Pero ¿quién es este personaje tan misterioso? Claramente estamos hablando de Rafael Perrín. Rafael Perrín es un actor, director, productor, y todo lo que termine en tor y que tenga que ver con el teatro. También es el responsable de la obra más longeva aquí en México. Así es, estamos hablando de La Dama de Negro. Aunque claro que también es el responsable de traernos la esquizofrenia. Entonces, chicos de Animex Universe, pues estamos aquí nada más y nada menos que pues, con un gran personaje del teatro, o por lo menos así lo veo yo, el cual es Rafael Perrín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta noche? Muy bien, muy contento de haber estado disfrutando de una función más de teatro, que para mí cada vez que me toca dar una función de teatro pues es una alegría inaudita. Y se nota, créeme que se transmite, se transmite mucho esa pasión. Me tocó irte a ver hace que una semana, sí, más o días, menos, más o menos. A La Dama de Negro. Así es. Obra que también, para todos aquellos que no la han visto, tienen que verla. Están casi obligados porque... Muchas gracias. De verdad, yo creo que es un gran exponente del teatro, y no solo del teatro de miedo o de terror, sino del teatro en general. Correcto, muchas gracias. Pues, ¿qué puedo decir yo que 25 años no respaldo? Creo que tú todavía ni nacías, ¿no? No, todavía no. Exacto. Pero la fui a ver, créeme que la fui a ver y me traumé. Pero bueno, de eso se trata. La Dama es una obra que te debe de tocar las entrañas. Es una obra que ya es un ícono de nuestra ciudad. Ya, fíjate que una cosa curiosa, que cuando el jefe de gobierno, el señor Marcelo Ebrard, se hizo una lista de las 10 atracciones de la ciudad y la Dama de Negro estaba en la séptima. O sea, estaba así como Xochimilco, la Basílica de Guadalupe, el Zócalo, estaba la Dama de Negro en ese listado, y eso nos llena de emoción y de gusto, donde que ya se ha transformado en una visita obligada para la gente que viene de provincia a la Ciudad de México, y para nosotros los defeños el poder ir a ver la Dama de Negro. Y qué mejor exponente de cultura que pues una obra de teatro. Sí, claro, ojalá hubiera más obras de teatro para que así apoyáramos todos al desempeño de este país culturalmente hablando. Perfecto. Pues mira, vamos a pasar unas preguntitas rápidas que nos mandaron por ahí en internet y que estuve yo recabando con compañeros de teatro y todo. Entonces, bueno, primero yo creo que una pregunta un poquito obligada. Ajá. Es el cómo surgió este gusto por el misterio, por el suspenso, por el miedo. Fíjate que yo creo que es algo que traemos en el ADN los mexicanos. O sea, yo creo que nos gusta desde chiquitos platicar historias de miedo cuando se va la luz, o cuando estamos en una fogata, o cuando se estrenan películas de terror. Normalmente son muy bien aceptadas. Yo creo que viene con nosotros. O sea, yo no me acuerdo en qué momento decidí o me gustó el terror. Sí recuerdo de niño haber visto las películas del vampiro de Germán Robles, primerísimo actor, y que luego fue quien estuvo que yo estuve con él en La Dama de Negro, y que verdaderamente esas películas a mí, ahora la veo y a lo mejor ves el murcielaguito, el vampiro con hilitos y lo que tú quieras, pero cuando éramos niños, estoy hablando de la prehistoria, y veíamos eso, verdaderamente nos daba mucho miedo ver ese tipo de películas, y el ver el Frankenstein de Boris Karloff, ¿no? O el Drácula de Bela Lugosi, o el Nosferatu, esa película que era muda y que pues sí, eran cosas que te provocaban mucho terror, y yo creo que a mí me gustaba mucho esa sensación, que es como una especie de adrenalina, ¿no? Que te provoca el sentirte vivo y el sentirte alerta de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esto viene desde chiquito, el gusto por este tipo de cosas. Okay, comparto ese gusto. Sí. Te digo totalmente. Que viene en el ADN. Ajá. Y bueno, otra pregunta que nos mandan es: ¿de qué manera crees que tu trabajo motiva a las nuevas generaciones?
Pues mira, yo espero, eso más que una pregunta sería un logro, sería una cosa que me daría muchísimo orgullo. Sí creo yo mucho en la juventud, sí creo yo que el teatro le gusta a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no saben ni lo que es el teatro, que ni van al teatro, ni tienen la necesidad de irlo, pues porque primero en casa le aprietas un botón y tienes a Anthony Hopkins en tu sala, ¿a cuándo, no? Entonces, ¿a qué rayos voy a ir a ver a Rafael Perrín al teatro si hago así, clic, y ahí está Hopkins, ¿no? Pero también cuando vivas la experiencia del teatro, si tienes la suerte, yo me atrevo a decirte que de 10 obras que hay en cartelera, 8 son muy buenas. Te puede tocar alguna mala, y si tocó alguna mala y es la primera que vas, pues ya no vas a ir al teatro, vas a decir es malo, el teatro es aburrido. Pero si tienes la suerte de ir a ver una obra buena, una obra que te emocione, que te haga sentir joven, que te haga vibrar, pues yo tengo la fe de que van a ir muchas veces. Entonces lo que yo procuro, respondiendo a tu pregunta, es que todas las obras que yo dirijo, siempre pienso en el público. Siempre pienso en cómo la va a ver el público y sobre todo los jóvenes que están acostumbrados al zapping y a las cosas modernas, que las obras pasen cosas y que tengan cambios constantes, que te mantenga la cabeza ocupada como si estuvieras viendo un zapping. Ahorita, por ejemplo, la que acabas de ver de Esquizofrenia, si te das cuenta, va y viene, como que está jugando en tiempos y en espacios, y eso lo hago para cuando la escribió el autor, todo era de manera lineal, y yo cuando la dirigí la recorté y la intercalé, porque pensé o siento que así el público está como más interactivo, como más conectándose saliendo, que es el principio de Bertolt Brecht, ¿no? Del rompimiento, pero que sí verdaderamente te mantiene alerta, el cerebro no le das permiso que se aletargue y que te mantenga con un cerebro joven, un cerebro juvenil. Sí, es muy importante eso, ¿no? Luego se van muchos por una línea de, ya sé qué va a pasar, o así. Correcto. Y haciendo estos cambios se nota el dinamismo en la obra totalmente. Qué padre que lo digas. Un poco ligado a lo que me acabas de decir, ¿qué te motiva a seguir en el teatro? Que es una lucha desigual, que estamos en una competencia bien ruda contra el cine y digo contra con amor, porque a fin de cuentas son experiencias artísticas, ¿no? Y contra la tele, ¿no? O sea, sí esa costumbre que hay, como te digo ahorita, de la comodidad de poder ver en la televisión, ahora con las nuevas plataformas, a la hora que tú quieras, pues desde luego cada vez es más difícil que la gente salga, la inseguridad, en fin, todos estos rollos que ya sabemos. Entonces, me mantiene en una lucha de decir, esto es vivo, esto es como si habláramos del sexo cibernético, por ejemplo, pues a lo mejor puede ser muy simpático si no vives el sexo personal, carnal, Pero ¿no? si no tienes experiencia... Exacto, de tocar, de sentir, y yo creo que el teatro es la única posibilidad que tienes de tener una interrelación directa con el actor y con la historia, y vivirla tú como parte esencial de la obra y no siendo simplemente un observador con un cristal de distancia o una pantalla de distancia, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, en las obras que yo dirijo, como te das cuenta, me gusta mucho el romper esa pared, de que el público esté verdaderamente conectado con los actores y que te sientas parte de lo que está pasando, que te sientas vivo y que vivas esta aventura junto con los actores y que se provoque una especie de simbiosis entre los dos y que podamos verdaderamente disfrutarlo. Pero por lo que estoy en el teatro es precisamente por eso, porque cada vez cuesta más trabajo el que la gente salga de su casa. Lo que dije hoy, o sea, tú hoy fuiste testigo de un milagro, ¿no? Porque fíjate, la Esquizofrenia tiene todos los recursos para que no vayas a verla. Monólogo, en un teatro pequeñito, un actor que no es famoso, mexicana, pues como que eres, híjole, qué flojera, qué flojera ir, ¿no? Pero si te atreves a venir y resulta que te topas con un experimento con el cual tú la disfrutas y pasas, pues claro que tú te vuelves partícipe de la aventura. Nosotros nunca, ni en La Dama de Negro ni en Esquizofrenia, hemos tenido comerciales de televisión. Siempre vivimos de la recomendación de boca en boca y de gente como tú que nos permite llegar a otras personas por medio de las cuestiones de las redes sociales y que te permite decir aquí existimos, ¿no? Pero es una lucha bien desigual, pero no nos cansamos, seguimos haciendo teatro, todos los que nos gusta el teatro. Pues está muy interesante eso de por lo menos de las dos obras que he visto, bueno, te he visto en escena, ajá. Y obviamente las has dirigido y las llevas muy bien. Está muy interesante esa interacción con el público porque he ido a ver algunas otras obras que a lo mejor no son tan... Esas sí siguen su línea, no se salen... A lo mejor si hay algún fallo, hacen algún chiste por ahí para compensarlo, pero no tienen ese trato directo con el público. Correcto. No tienen esa conexión. Así es. Y pues no sé, estas dos la verdad es que me gustaron bastante porque las dos, tanto La Dama como Esquizofrenia, ahora que la vimos, tienen esa conexión,
ese pregunta-respuesta, Correcto. esa interacción. Sí. Interacción, correcto. Bueno, regresando a las preguntas, porque Venga. si no me salgo un poco de esto. ¿Cómo crees que se debe preparar un buen actor? Estudiando libros, no hay más. O sea, yo siempre digo que si tú en México buscas un actor, ve al gimnasio. Si tú en Londres buscas un actor, ve a una biblioteca. O sea, yo creo que lo que nos hace falta a los actores es seguir estudiando, seguirnos preparando. Hay varias formas. Primero hay que observar a los grandes maestros, hay que observar cómo actúa pues, las grandes figuras del teatro, del cine, de la televisión. Hablo de las grandes. Y aprenderles y no sentarte como un espectador, sino sentarte como un estudiante. Y también leer, buscar, documentarte, prepararte. Desde luego hay carreras. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de licenciatura en literatura dramática y teatro, y tenemos mucha capacidad de asombro los actores, pero esta capacidad se documenta con base a estudios, a técnica. Entonces surge de un deseo, quiero ser actor, pero luego surge de un oficio, de una profesión que voy a estudiar para hacerlo, ¿no? Entonces no hay alternativa. Puede haber gente con dones, y qué padre, pero aún así, por muy dotado que seas, pues necesitas prepararte. Ok, muy cierto. En cualquier ámbito, yo En creo cualquier que profesión, claro. sí, En cualquier profesión. indispensable. ¿Por qué meter comedia, estos Ajá. toques de comedia que tienen ambas obras? Es muy importante el humor, porque el humor te afloja. O sea, si tú te mantienes todo el tiempo en tensión, a la media hora ya no hay tensión que la soporte, ya ni el público lo puede, ni el actor lo puede. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vienes en tensión, y de repente hay una risa, la risa te afloja y te vuelve a provocar una como curva emocional, con la cual vuelves a subir a la tensión y puedes subir de donde estabas y llevarla a situaciones gigantes. Aquí el grave secreto, el gran secreto, es no engolosinarte en la comedia, porque si tú te engolosinas en la cuestión cómica, entonces la gente ya no se va a asustar, se va a quedar, todo era chunga, y entonces la dama negra es una bruja, y te ríes y te burlas, ¿no? Pero si esa risa de repente, cuando estás muy jocoso, de repente cambia totalmente el mood, el ambiente, la actuación, la energía, y se transforma en terror, es peor, ¿no? O sea, no hay nada más impresionantemente fuerte Es un choque de emociones. El choque de emociones, exactamente. Entonces, es una necesidad, es una estrategia para poderte llevar al punto del terror más alto. Y eso no lo inventé yo, obviamente, ¿no? Eso está en casi todas las obras, películas de terror que tú veas. Perfecto. Pegado un poco al tema del miedo, ¿cuál es el momento de tu vida que tú digas, este momento es en el que más miedo he sentido? Hay varios. Cuando me dio un infarto, por ejemplo, cuando me dio un infarto y te dicen que tenía yo 32 años, y te dicen que tienes un infarto, pues desde luego te da terror, porque esas chispas, pues sí se muere uno. Y escénico lo tuve en Monterrey, porque esquizofrenia, pues es un espectáculo unipersonal, como tú lo acabas de ver, y estoy acostumbrado a trabajar en teatros como el que tú acabas de ver, que es un teatro de 200 personas, que ahorita, por ejemplo, había 170 personas, y eso es lo que estás acostumbrado. Entonces estoy en el camerino, en Monterrey, y de repente llega César, mi hijo, y me dice, papá, hay 5,000 personas afuera para ver la obra. Fuimos al Pabellón M, que es un teatro gigantesco en Monterrey, y pues había 5,000 personas para ver esquizofrenia. Eso para mí me entró verdaderamente un pánico escénico. O sea, yo no quería dar la obra, les dije, digan que me enfermé, digan que no puedo, y pues me agarraron entre Gaby y César y me dijeron, tienes que poder, vamos, ánimo. Me dio verdaderamente terror salir al escenario y enfrentarme a ese público. Gracias a Dios, en el momento en que sales y la obra, pues bueno, ya se encarga de hacer la obra y todo funciona, y fue un éxito apoteósico, y hemos presentado la obra en teatros de 1,200, de 2,000 personas, de 4,000 personas, y gracias a Dios la obra ya sé que funciona, ¿no? Pero al principio ese también fue un miedo muy, muy grande, ¿no? Y pues he tenido miedo también de cómo se manejaba el país. Ahora ya no tengo miedo, ahora tengo esperanza, pero el miedo de antes sí era terrible, porque yo veía que este país iba a chocar contra un iceberg, ¿no? Ahora veo un capitán que le está dando vuelta, ¿no? al barco, y eso me emociona, pero también tuve miedo en ese entonces, ¿no? Creo que el miedo va de la mano, como digo en esquizofrenia, va de la mano de nosotros, y nuestro miedo sabe lo que a nosotros nos da miedo, ¿no? Entonces, pues sí he sentido miedo en diferentes ocasiones. Ok,
Ok. Una pregunta, bueno, esa me surgió a mí mientras estaba trabajando en la mañana. Ajá. Y también el CEO tuvo la misma duda. Ajá. Ahorita digamos que se popularizó un poquito este tema de los actores. De los actores representan tantos personajes en su vida que ¿quiénes son ellos de repente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? O tú, ¿qué es lo que sientes como en ese tema? Yo creo que los actores somos unos mediums. O sea, nosotros, por ejemplo, si el autor ya murió, pues lo que hacemos nosotros es darle voz nuevamente a alguien que ya no está. Pero yo sí te digo una cosa, o sea, Emil Toc de esquizofrenia, o John Morris de esquizofrenia, o Arthur de la Dama, o Arthur Kipps de la Dama Negro, en el momento en que se acaba la obra, se quedan colgados en el gancho. O sea, yo no salgo a la casa esquizofrénico, o sea, Claro. eso es puro cuento. O sea, los actores que acaban la función dicen, ay, tengo que irme, eso es puro cuento, siguen actuando. Sí, esto es de mentiras, esto es un oficio, es una cosa donde sí hay que estar intenso y en compromiso absoluto con tu personaje y con lo que estás haciendo, sí, por supuesto, pero es mentira. O sea, eso de que te vas a la casa y sigues con el necesito tiempo para quitarme de esas puras jaladas de los actores, ¿no? Que sí es muy común y muchos son así, y hay gente que se queda clavado en el viaje y haces un narcotraficante y ya te sientes narcotraficante y eres el señor de los cielos en la calle. No estoy diciendo que el maestro Rafael Amaya lo haga, pero es un ejemplo, estoy diciendo, pero sí te quedas en el personaje y eso es puro cuento. Entonces, esto es un oficio, esto es como si tú me dijeras, el mecánico una vez que ya ajustó el motor, llega a su casa y sigue con las manos negras queriendo arreglarle el foco y arreglar, pues no, ahí se acabó la chamba, es una chamba, ¿no? Ok. Y bueno, mira, como última ya para dejarte Muchas descansar. gracias. ¿Qué quisieras decirle a toda esa gente que nos escucha, bueno, los que nos ve, claro? Ahorita en YouTube también va a salir el audio en la radio. Padrísimo, muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieras darles? Pues bueno, mira, si quieres estudiar teatro y te quieres dedicar al teatro, el consejo inmediato que te digo es no lo hagas. Pero si no me haces caso, quiere decir que entonces sí quieres hacerlo. Y si sí quieres hacerlo, pues te digo, prepárate, estudia, y necesitamos gente, como digo yo, necesitamos soldados, pero no soldados del teatro, sino soldados al teatro, que estés soldado, que estés pegado, que estés verdaderamente con deseos de hacer esta comunicación y de que tú puedas establecerla. Y a los que no sean actores o no les interesa hacerlo, pues decirles que si tienen la posibilidad de ir a ver una obra de teatro, que mucha gente dice, es que es muy caro el teatro. Hay muchas maneras de conseguir promociones y descuentos, hay muchas plataformas que te pueden dar. Sí, no, ahorita está Jesucristo Superestrella que... Ajá. Sí, igual está... La verdad es que sí, esos boletos Te aterran. Sí, Sí, me aterró. a ti y a mí y a todos. A ti, a mí y a todos. Pero vas a ver que con el tiempo Sí, en un empiezan a tiempo, surgir, claro. exacto. Ahorita es el boom, ¿no? Estuvo Los Miserables ahora en el Teatro Telcel y al último estuvieron sacando 2x1. Es correcto. Ahora, estas producciones cobran tanto dinero porque son producciones de grandes inversiones y que tienen que recuperar, pues lógicamente, lo presupuestado, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, tanto el maestro Alejandro Gou, que es un productor súper serio y queridísimo, Gerardo Quiroz en Cats, maravilloso, y Morris Gilbert y Federico González Compeán en Ocesa, que hacen unas producciones que dignifican al teatro, que hacen que verdaderamente las comedias musicales se presenten igual o mejor, te lo juro, que en Broadway. Yo he tenido la suerte de ir muchas veces a Nueva York a ver obras de teatro, lo digo con humildad, y verdaderamente el nivel es excelente aquí también. Entonces, pues claro, no es lo mismo hacer una obra como Esquizofrenia, que es un solo actor, La Dama Negra, que son dos, que tiene una gran calidad y es espectacular, lo que tú quieras, pero pues no vas a comparar pagar el sueldo de 2 actores a pagar el sueldo de 34, más 40 músicos. Entonces, pues lógicamente tiene que ver, pero a lo que sí me comprometo, ustedes que me escuchan, es, si ustedes van a ver una obra de teatro bien puesta, original, vamos a poner que les ha costado muy caro el boleto, les garantizo que si la obra es buena, que te repito es el 80% de las obras, no les va a doler. Porque ese mismo dinero que vas a gastar en una obra de teatro que te va a dar 2 horas de placer y de una experiencia que no vas a olvidar en toda tu vida, te los echas en un reventón, te los echas en un antro, te los echas en un table, te los echas que también es padre, ¿eh? Y también te diviertes y también vale la pena. No estoy diciendo que, no lo estoy comparando como malo, te estoy diciendo que es algo que sí se puede, que sí lo hacemos. Lo que pasa es que aquí como que nos cuesta trabajo pensar que estás pagando por ir a sentarse en una silla sin que a lo mejor tengas una chica bailando encima. pero vas a tener... Pequeña diferencia. Pues sí, bueno, sí. Pero vas a tener a lo mejor 40 cuates bailándote enfrente,
cantándote una canción para alegrarte la vida, ¿no? Entonces, sí, y también, por ejemplo, si los precios del Teatro de México los comparas con los precios de Argentina o los precios de Estados Unidos o de Londres, ya no se diga, pues lógicamente es mucho, mucho más económico. Pero, en el caso concreto de tu servidor, de Rafael Perry, yo soy una persona en que si tú eres estudiante de teatro y vienes a la obra y no completas para el boleto y te identificas como alumno de teatro, yo te voy a dejar pasar. O sea, habemos muchos productores y te puedo decir que todos los productores, el 95% de los productores, entendemos la situación. Aquí lo único que se necesita es que tengas ganas de ir al teatro. Si tú de veras tienes ganas de ir al teatro, te las vas a ingeniar, ya sea para conseguir un boleto. Yo no soy dado a las cortesías, pero pues hay veces que puedes dar una cortesía cuando hay alguien que te está, como en tu caso, demostrando que son personas que quieren hacer comunicación, que quieren apoyar al teatro. Entonces, pues, ¿por qué no hacemos esa cofradía? Ahora, claro, los actores comemos del boleto, o sea, claro, yo de lo que como es de lo que entra a la taquilla, ¿no? Entonces, claro que necesitamos vender boletos, pero pues hay manera de conseguirlos, y ya también, si te pones muy puritano, pues hay una cantidad de foros en donde las obras son gratuitas y que te puedes topar. Yo hice muchos años de joven, yo hice muchas obras en teatros de casas de la cultura, etcétera, etcétera, en donde pues las entradas eran gratuitas. Entonces, si tú quieres ir a ver al teatro, no tienes por qué no poder hacerlo. Vayan al teatro, el teatro puede cambiar tu vida, el teatro puede hacerte verdaderamente ver un sueño hecho realidad. Pues Rafael, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu segunda casa, podría decirse, del teatro, de tu trabajo, gracias, del fruto de tus esfuerzos. Aquí estamos. Te agradezco mucho este tiempo que hayas venido. Pues claro, de ser posible algún día, estaría genial también que nos acompañaras en algún programa. Con mucho gusto, claro que sí. Y pues seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. El miedo es una sensación atroz, una descomposición del alma. El miedo es un espasmo del cuerpo y el corazón. El miedo sucede cuando menos te lo esperas. Y el problema es que nuestro miedo es tan personal que sabe perfectamente lo que a nosotros nos da miedo. ¿Y a ti qué te da miedo?